Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de La Impostura. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Santiago y Pablo, los fundadores de PET, un crematorio de mascotas en España. Sí, un negocio muy habitual, ¿no? Bueno, sí, es un negocio poco común, nos lo cuentan desde cero, cómo es el día a día de ese negocio, las claves financieras, por qué decidieron meterse en ese negocio y cómo lo han consolidado, porque ya tienen cerca de 10 crematorios de mascotas, que esa era un poco su tesis de inversión, agruparlo. Entonces nos hablan del mercado, nos hablan de su proceso de expansión. De los servicios que ofrecen ellos, de cómo bebe el mercado de la veterinaria y demás. O sea que es una conversación muy interesante y les instamos a Vayan a verlo. Santi, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a La Impostura. Encantados de estar. Muchas gracias Muchísimas gracias por venir. venir. Bueno, si quieren vamos directos al grano. A nosotros nos gustaría primero saber un poco cómo se conocen y cómo comienza este proyecto que a primera vista a todo el mundo le resuena tanto. Pues nada, básicamente nos conocemos de toda la vida. Pablo y yo tenemos la tremenda suerte de ser amigos desde pequeños. Yo creo desde, no sé, 6 o 7 años, 8, sí. No sé, de toda la vida. Y bueno, aparte de ser muy amigos y tener muchas aficiones en común y tal, luego estudiamos en la misma universidad, en ingeniería y yo ingeniería y él ADE, pero además después de eso también trabajamos juntos. O sea, pasamos un periodo de tiempo de 5 años. 6 trabajando juntos en una empresa de trading de commodities, de agricultura. Y bueno, desde que nos conocemos y desde que empezamos a trabajar y tal, y vimos los intereses que teníamos en común y tal, pues siempre teníamos un poco en la cabeza el montar un proyecto juntos, ¿no? Y entonces al final eso aterrizó en Garos Partners, que es un vehículo que hemos creado, ahora os contamos un poco más. Y bueno, y después de eso, pues a través de Garos empezamos con The Pet. Sí, básicamente. Es un buen resumen. Sí, no hay fallo, no hay fallo. O sea, es lo que dice Santi, nos conocemos de toda la vida, muy amigos desde siempre. Digamos que nuestros caminos se juntaron en el mundo del trading de materias primas agrícolas. Luego se volvieron a separar durante un tiempo y luego pues nos volvimos a juntar. Ajá. Y entonces montan ese vehículo. ¿Cómo les llega la oportunidad? ¿Qué evaluación hacen en principio, no? Porque me imagino que es un proyecto que, bueno, a mí y por lo pronto a toda la gente que lo hemos comentado, dicen, joder, pues qué interesante y demás, ¿no? Pero ¿cómo evalúan esa oportunidad de negocio? ¿Cómo les llega? ¿Cómo la evalúan? ¿Y cómo acaban decidiéndose por ejecutarla? Pues mira, la verdad es que no, o sea, no es una cosa que surja a nosotros. Esto realmente es una idea de un socio nuestro, que lo conocéis, de Transition, que había estado trabajando un poco en este mercado, estudiándolo y viendo si era interesante, pero a la vez le pilló en un momento en el que estaba con otras cosas y no tenía manos para ello. Justo en ese momento Santi y yo estábamos arrancando con Aros y viendo pues, cosas para hacer y bueno, pues nos comentaron el proyecto, nos pareció muy interesante. Es verdad que yo, que he tenido mascota toda la vida, no conocía el mundo de los servicios funerarios para mascotas, con lo cual es una cosa un poco novedosa, pero es verdad que llama la atención desde el principio y bueno, pues tuvimos un periodo largo estudiando, viendo el sector, viendo si nos parecía interesante, la manera de entrar, la estructura financiera, que eso nos llevó mucho tiempo afinarla, pero nos acabamos animando por varios motivos. Primero, nos parecía un proyecto bonito, en un sector un poco desconocido para todo el mundo, pero que tenía una tendencia por detrás, que es que, oye, la gente cada vez más incorpora las mascotas como miembro más de la familia, ¿no? Con una tendencia además bastante positiva oye, pues, que veníamos de una ola de crecimiento del número de mascotas en España bastante grande, que pues, digamos que en los 10 años anteriores a que nosotros arrancáramos el proyecto se había duplicado el número de mascotas en España y luego digamos, un entorno empresarial de pequeños autónomos, pequeños empresarios que habían ido montando crematorios por toda España, muy interesante para nosotros y con, digamos, perfiles que fuimos conociendo, que dijimos, oye, aquí hay gente buena con la que se puede construir cosas, ¿no? Y eso es un poco lo que nos anima a lanzarnos. Sí, además fue interesante, nos dimos cuenta también en ese análisis que claro, normalmente cuando haces este tipo de análisis en mercados grandes, esperas buscar, digamos, una homogeneidad en el tipo de empresa al que vas a atacar o buscar o lo que sea, ¿no? En este caso,
era imposible porque al final de crematorios de mascotas en España, ahora hay un poquito más, pero en ese momento habría como unos 110 o 220 por ahí. Y claro, cada uno era de su padre y de su madre, perfiles muy diferentes, pero sí que nos encontramos pues buenas razones para querer hacer incorporarse a una consolidación. Yo creo que también los factores externos que tenían ellos, como por ejemplo pues la creación de grupos de clínicas veterinarias que en ese momento ya estaban muy implantados, pues hacían que en general esos empresarios pues tuviesen buenas razones para querer incorporarse a un proyecto más grande. Eso, y luego también yo creo que algo que pasaba y que es bastante común en nuestro sector es que es un sector que es muy joven, por el que han pasado, que el camino que han seguido esos empresarios ha sido de hacerlo todo ellos, estar muy solos frente a grandes grupos de clínicas, pero también administraciones, burocracia bastante complicada, inversiones para un autónomo pues que eran relativamente grandes. Y oye, después de haber hecho todo ese trabajo, encontrarse con la oportunidad de vender su negocio e incorporarse a algo más estable, yo creo que también era algo muy interesante para ellos. Porque ustedes, vuestra tesis no es solo el mercado de crematoria, que como decías a lo mejor está muy disperso, ¿no? Sino además consolidarlo. Sí. O sea, no ir a un solo crematorio, sino coger Justo, varios. o sea, un poco la tesis aquí era, oye, está este escenario que acabamos de pintar de un grupo grande de pequeños empresarios que han ido montando crematorios, en su gran mayoría exitosos y sostenibles por sí mismos, pero creemos que hay valor en crear un grupo que dé este tipo de servicio a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos intentando construir. Lo que estamos intentando hacer es un grupo que dé servicio por lo menos al 80% del territorio nacional, que ya vamos bastante avanzados en ellos. Ahora mismo tenemos 10 crematorios y seremos capaces, yo creo, de cubrir la mitad del territorio probablemente. Bueno, Y entonces la tesis era un poco esa, vamos a crear un grupo nacional. Es verdad que además había ejemplos de otros países que ya habían hecho esto antes, de manera exitosa, pero vamos a hacerlo, y esto es muy importante, de la mano de gente del sector. Es decir, nosotros somos nuevos aquí, no conocemos esto. Además, como os comentaba Santi antes, cada pequeño mercado tenía diferencias grandes porque el propio emprendedor había construido su mercado, porque eso no existía y lo había construido de una manera, y digamos que los clientes y veterinarios de su zona estaban acostumbrados a una manera de trabajar. Entonces, para nosotros era y es muy importante, digamos, no solo adquirir crematorios o crecer de manera inorgánica, sino también juntarnos con dueños que luego se convierten en gerentes de esos crematorios, que nos gustaran, que creyéramos que nos podía hacer crecer, y que además pensáramos que podían ayudar a otros crematorios mejor todavía de lo que podíamos hacer los Santi y yo, que venimos de afuera, ¿no? Y ahí la verdad es que yo te diría que incluso me ha sorprendido, o sea, nos ha sorprendido para bien la cantidad de cosas que han ido ocurriendo entre ellos sin que nosotros actuemos. O sea, oye, pues mira, yo esto lo hago así y llevo 10 años haciéndolo así, pero resulta que Pepito lo está haciendo así, voy a ver si es interesante hacerlo así. O sea, que incluso de forma individual para ellos les ha beneficiado. Sí. Encuentran sí. O sea, ellos, han pasado muchas cosas por el camino, pero por ejemplo, pues había uno de los crematorios que tenía una externa que les llevaba a redes sociales y lo hacía muy bien. Y oye, nosotros se lo ofrecimos al resto, y el resto pues igual lo hacían ellos mismos o lo hacía alguien del equipo, pero no podía dedicarle mucho tiempo, y de repente pues lo ven y lo cogen. O incluso el RP también, el RP surge de uno de ellos, lo ven los demás. Nosotros intentamos no imponer cosas, pero lo presentamos, ¿no? Y les gusta, o sea, hay procesos también. Sí, O sea, que al final hay mucho aprendizaje. cada uno de ellos individualmente no tenía ni siquiera ejemplo de otros. Sí que lo tienes, lo que pasa es que lo que pasa es que están un poco acostumbrados a hacer las cosas pues bueno, sin pedir ayuda, ¿no? Entonces de repente pues te incorporas a un grupo y lo tienes un punto más cerca y te animas a pedir ayuda. Yo creo que simplemente es eso. Lo hemos visto también con productos, pues ahora está muy de moda hacer la huella de tu mascota cuando fallece. Pues hay muchísimas formas de hacerlo, ¿no? En papel, en arcilla, en una impresión con una masilla, hay un montón de formas. Y claro, hay unas que gustan más que otras, hay unas que son más marketizables, hay otras que suponen un problema operativo aunque sean preciosas.
Entonces, ese tipo de cosas, pues entre ellos, vamos, se genera una discusión súper interesante Claro. y que les aporta mucho valor. Yo quería preguntarles en qué punto del proceso digamos, de la evaluación de la oportunidad entra la parte de la consolidación de los grupos veterinarios. O sea, ustedes ya tenían conocimiento de esto previamente y dijeron, espérate, que si se han consolidado los grupos veterinarios, lo lógico es que se consolide esto o se lo vendrá después. Nosotros conocíamos bien la consolidación de las clínicas veterinarias, conocíamos, como os comentaba antes, ejemplos de consolidación de empresas funerarias. O sea, todo esto es una ola, digamos, el tema funerario es una ola que llega aquí un poco más tarde que otros países, y el tema de las clínicas veterinarias es un fenómeno que ha ocurrido en todo el mundo. Entonces, sí, lo conocíamos, claro. Luego, además, pasaba una cosa también en ese análisis que hicimos durante los meses iniciales. También nos dimos cuenta que, digamos, que la ola de cuidado a la mascota que estaba ocurriendo en otros países aquí venía un pelín retrasada. Entonces, que es una ola que está coincidiendo con la parte, digamos, más operativa, que es la del COVID, del número de mascotas que como ha aumentado en los últimos años, ¿no? Entonces, en España pasa el efecto curioso de que se han juntado las dos a la vez. Pero sí, a nivel, digamos, de servicios y de propuesta de servicio global a las mascotas, pues vamos con un poquito de retraso, entonces eso también es interesante para nuestro proyecto. Ya directamente. Pero eso, o sea, lo que es el sector veterinario ha crecido mucho en los últimos años a muchísimos niveles, no solo las clínicas, sino todo el tema alimentación, ha crecido mucho, todo el tema también de cuidado de residencias, de guarderías, o sea, digamos que todo el ecosistema veterinario, un poco por ese fenómeno que comentábamos antes, de oye, pues cómo ha ido evolucionando el trato a la mascota dentro del hogar, viene creciendo mucho. Entonces eso, claro, para nosotros fue un driver importante para nuestra decisión, ¿no? ¿Y cómo está estructurada la empresa? Porque comentábamos antes, muchas veces con los grupos y con las consolidaciones, hay estrategias de roll-ups, de que se unifica toda la operativa y demás. Comentaban ustedes que los crematorios se mantienen individualmente, que hay sinergia entre algunas de ellos, pero que no son específicamente operativas, ¿no? Sí, nosotros básicamente es una estructura en la que digamos que hay una holding de la que cuelgan las distintas empresas de los crematorios. Esto es así, primero, para no ser muy disruptivos en el funcionamiento de esos crematorios, que en muchos casos, que nosotros tenemos crematorios con hasta 20 años de historia, ¿no? Entonces tampoco quieres ir ahí y entrar como elefante en cacharrería, ¿no? Les dejas su independencia, su propio P&L, así también es más fácil que el gerente tenga visibilidad sobre todo. Entonces, es una estructura que siempre, digamos, dejamos independiente. Luego cada una tiene sus licencias, cada una tiene su... Entonces, está estructurado de esa manera porque tenerlo todo junto, pues si bien es posible, lo que lo haría todo mucho más engorroso. Y se pierde también el conocimiento, del mercado local, ¿no? Que claro, es que ahí Pablo lo acaba de tocar un poco. Yo creo que unas cosas que nos dimos cuenta también rápidamente, que el servicio funerario, al ser tan local, o sea, necesitaba que este proyecto mantuviese la esencia que tienen cada uno de los crematorios en su localidad. Y entonces eso, pues digamos que todavía reforzaba más nuestro criterio de dejar hacer a los gerentes lo que están haciendo tan bien y en sus propias regiones, ¿no? Entonces, dejar que eso siga, ayudarles en lo que haga falta, pero no integrar porque sí, ¿no? O sea, no hacer una oferta comercial igual, no hacer una oferta, no tener una estructura operativa, intentar hacer calcos, no. O sea, esto era ayudar a crecer. Sí, o sea, nosotros intentamos incorporar al grupo empresas que nos gustan, no empresas que no nos gustan. Y como nos gustan, tampoco creemos que haga falta que les demos la vuelta como un calcetín, porque no hay necesidad. Y entonces, la tesis de consolidar, ¿cuál es el beneficio que tiene? O sea, porque si el beneficio no es ya economía de escala de, oye, entro como elefante en la cacharrería y aquí todos hacen lo que yo quiero, un perfil más industrial, ustedes se acogen un poco más a un perfil más financiero de estructurar un poco y ordenar las empresas, si se pueden hacer sinergias bien, pero las dejan operar como quieren. Entonces, ¿cuál es el beneficio? O sea, lo hay. No es que nosotros no impongamos nada, pero cuando a un empresario competente le presentas una oportunidad de tener un ahorro, normalmente te la coge, ¿no? Entonces, sí que las hay, nosotros intentamos no imponerlas,
pero ocurre. O sea, hay una parte importante de sinergias, no tan importante, perdón, de sinergias operativas, y luego hay una parte importante de sinergias comerciales. En la parte de sinergias operativas sí que tenemos muchos ejemplos en realidad en poco tiempo, porque tenemos desde, digamos, empresas que se han dado apoyo porque están relativamente cerca, cuando una de repente tiene un pico y no es capaz su estructura, digamos, de cremación de absorber demanda, pues antes quizá tenían que externalizarlo o dejar de vender o hacer cosas así. Ahora se pueden apoyar entre ellas. Tema de rutas. También ahí, en cuanto se tocan un poco, puedes optimizar mucho. Tema también de compras, aunque esto no es muy grande, porque luego si queréis os explicamos un poquito cómo es la CNL de una empresa de este estilo, pero el tema de compras también, ahí tenemos ciertas sinergias en, oye, pues materiales que compramos en todos sitios, pues cuando eres un poco más grande siempre es más fácil, ¿no? Entonces sí que hay sinergias operativas, sí que hay, vamos, de costes. Por ejemplo, también son temas pequeños, son temas de gestorías y tal. Pues, Sí, luego yo creo que hay un tema también que es importante a nivel de tesis de consolidación, y es que, o sea, que nosotros aportamos también, o sea, esto que hablábamos antes de sentirse arropado al gerente, ¿sabes? O sea, tú cuando estás solo, digamos que eres no quiero decir que eres más conservador, pero quiero decir que, bueno, pues oye, vas más tranquilamente, ¿no? Nosotros lo que intentamos hacer es decir, oye, darle ese punto de valentía a nuestros gerentes, decir, oye, no te preocupes, que si nos equivocamos ya cambiaremos, ¿no? Pero darle apoyo financiero, por supuesto. O sea, pues nosotros, pues, lógicamente, si vemos que hay una oportunidad de invertir en una instalación, hacer un cambio de horno, poner una sala velatorio nueva, invertir en stock, lo que sea, pues oye, pues, hay que hacerlo, no vamos a dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también ellos se sienten más arropados y son capaces de ser un poco más valientes. Y te dan ideas. O sea, hay cosas que ellos ya venían pensando, pero que a lo mejor al estar solos y tener que tirar de su propio capital no hacían, te vienen y dicen, oye, quizá podríamos hacer esto o lo otro. Entonces eso es importante. Y luego, volviendo también a la parte un poco de sinergias comerciales, aquí sí que ocurre que cada vez más, como hay una consolidación del sector veterinario, pues hay grupos de clínicas que a veces vienen. Tienes como dos filosofías. Hay unos que expresan un poco como nosotros y dejan a sus clínicas hacer lo que quieran con sus proveedores. Hay otros que en cambio hacen tenders e intentan que les des una oferta, pues en toda España a lo mejor, aunque todavía no hay nadie que sea capaz de hacer eso, ¿no? Pero bueno, es su objetivo. Entonces ahí el pertenecer a un grupo y el tener esta huella geográfica nos da creemos que nos va a dar cierta ventaja, ya nos ha dado cierta ventaja en algunas ocasiones. También hay otra cosa que no hemos comentado, pero que sí que va pasando cada vez más, que es que con la ley de bienestar animal, introduce muchas cosas, pero una de ellas es que te obliga a tener un seguro de responsabilidad civil para tu mascota. Eso es un seguro muy básico, que de hecho la mayoría de la gente lo tiene en el seguro de su casa, de la hipoteca. Pero aquí las aseguradoras, tanto aseguradoras generalistas como solo de mascotas, lo que han hecho es aprovechar que el cliente de una mascota tiene que buscar un seguro para darle seguro que tenga más coberturas. Entre otras, está creciendo bastante el seguro de salud. Y dentro de ese seguro de salud hay algunos seguros de salud que incluyen nuestro servicio, ¿no? Entonces ahí es un poco la misma dinámica. Una aseguradora que tiene una base de clientes grande en toda España, lo que quiere de ti, aunque sea una cosa muy emergente todavía, lo que quiere de ti es un servicio un poco homogéneo para no tener que hablar con 100 proveedores de este servicio, ¿no? Entonces ahí también hay cierta ventaja, o creemos que va a haber cierta ventaja, vamos. Y esa es un poco la... Claro, que le soluciona un problema a un gran cliente, Claro. que no puede estar en Vitoria con uno, en no sé dónde con otro. Eso es un poco la idea. Y ahora, si les parece, entramos, como comentabas, en la operativa y en las distintas líneas de negocio, pero a mí me parece curioso cómo responde la P&L de cada uno de los crematorios cuando entra en el grupo. O sea, tiene un beneficio, o sea, que aumenta facturación, aumenta márgenes. Aquí lo bueno es que el primer día nos inmuta. Lo bueno, que no destrozamos nada cuando llegamos. A nosotros lo que nos gustaría es que siguiese creciendo lo mismo que hacía antes. Claro. Ese es el objetivo. Sí. Nada más que eso. No sé, de primeras no se entera, ¿vale? Y son, en general, siempre negocios que generan caja por sí mismos y desde el día 1 ellos se sustentan por sí mismos. Hay excepciones o cosas que hemos montado más de cero, pero en general son negocios que desde el día 1 generan su propia caja, sobreviven, pagan los sueldos, tienen un pequeño margen. Entonces, tú el primer día no tienes que tocar nada, no tienes que arreglar nada, ¿vale? No hay nada roto. No hay nada roto. Solo tienes que, oye, ir poco a poco y tranquilamente integrando aquello y buscando pequeñas oportunidades para que crezca.
Eso es lo que hacemos. Entonces, el día siguiente que entremos nosotros o al mes siguiente, no vas a ver un cambio radical en la enviadera. O sea, vas a ver que eso pues ha tenido un mes normal. No llegamos y eso es lo que os decimos, no llegamos y cambiamos. Claro. Luego, sí, pasamos a los beneficios. Sí, bueno, si queréis os explicamos porque nos hemos tirado aquí al barro directamente, pero nos hemos explicado un poco en qué consiste el sector horario. Sí. Entonces, bueno, sector funerario de mascotas, básicamente es un sector que crece al calor de una normativa europea, ¿vale? Que es la normativa Sandach, y luego además reforzada con la ley de bienestar animal, que básicamente lo que hace es que, oye, pues una vez fallece tu mascota, tú tienes la obligación de o bien incinerarla en un crematorio o bien enterrarla en una serie de condiciones un poco especiales y con un profesional que lo haga en un sitio específico. Bueno, lo que ocurre en realidad es que la inmensa mayoría de la gente lo que hace es que incinera a su mascota, ¿vale? Hay gente que ni sabe que lo hace porque lo que hace es que llama al veterinario, fallece su mascota y el veterinario dice, yo me encargo, y lo hace. Pero bueno, es un mercado regulado, ¿vale? Entonces, dentro de ese mercado regulado hay más tipos de servicios, pero en general, por resumir, dos. El servicio básico, que es lo que hace, digamos, el cliente que dice, oye, toma la mascota y yo quiero hacer lo mínimo legal y ya está. Es un servicio que se llama incineración colectiva, que básicamente tu mascota va a un horno crematorio con otras mascotas, de ahí sale una ceniza, que es una mezcla de muchas mascotas, que va a un lugar habilitado, un vertedero específico en el que tiene que ir, ¿vale? Ese es el servicio que más o menos, dependiendo del tamaño del animal, cuesta entre 60 y 80 euros, y es lo que hace ahora mismo el 70% de la gente, yo te diría. Luego hay otro servicio, que es la incineración individual, que es algo más parecido a lo que se hace con un humano. Es decir, tu perrito, tu gato, lo que sea, va al horno solo, se recuperan las cenizas, se te devuelve una urna, puedes ir a verlo, recuerdos, lo que tú quieras, ¿vale? Es una experiencia parecida a la que tendrías en un tanatorio crematorio de humanos, ¿vale? Esto pues, es el 30% restante que os digo y tiene un ticket más o menos de alrededor de 200 euros. Para hacer esto, estoy contando yo un rollo aquí, ¿no? Para hacer esto, ¿qué necesitas? Lo que necesitas es una instalación que tenga un horno crematorio y dar un servicio digamos, de recogida e incineración de esas mascotas, generalmente, en el 90% de los casos, o incluso un poco más, dando servicio a clínicas veterinarias. O sea, este es un negocio que tiene una capa B2C, pero en realidad es bastante B2B, porque es el veterinario el que, digamos, una vez fallece la mascota, asesora y te deriva a los clientes, ¿no? Entonces, la mayoría de nuestros clientes en realidad son clínicas veterinarias. Luego hay un cliente final que puede venir a nuestras instalaciones o no, y que bueno, pues tenemos también la oportunidad de interactuar con él, e incluso, oye, pues que él quiera algún producto más cuando viene a nuestra casa, ¿no? Entonces, si tú eres un emprendedor y quieres montar un negocio así, necesitas normalmente una nave industrial, porque esto suele estar fuera de los núcleos, tiene que estar fuera de los núcleos poblacionales por un tema de emisiones, ¿vale? Con un horno crematorio y luego tienes un proceso de licencias que sí que es complejo. Aquí hay un tema histórico, ¿vale? Que también es un poco cómo ha surgido esto, ¿no? Entonces, lógicamente, las mascotas se mueren desde que existen en el mundo, porque todos los seres vivos morimos, ¿no? Pero, digamos, es desde el problema que hubo con las vacas locas, que creo que lo conocéis bien. Pues bueno, surge una normativa con respecto a qué tratamiento darle a los residuos no aptos para consumo humano, a los subproductos animales no aptos para consumo humano. Entonces, en esa normativa está incluida las mascotas, ¿no? Entonces, primero, digamos, bueno, esto fue hace años, hace 20 y pico años, y luego, bueno, pues digamos que se reguló la forma de gestionar los residuos de mascotas, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues bueno, pues digamos que tienes esa parte de gestión de residuos, ¿vale? Que luego además se amplió con la obligatoriedad de la incineración, ¿vale? Y más tarde se amplió también con la ley de bienestar animal, ¿no? Que es la que ha comentado Pablo. Entonces, digamos que en ese proceso histórico que empieza hace 20 y pico años, empiezan a surgir estos empresarios, que el primero que tenemos nosotros localizado fue aproximadamente hace 30 años, ¿no? Y entonces, pues bueno, empiezan a hacer ese tratamiento de ir a las clínicas y decir, oye, pues si tú tienes mascotas que están falleciendo, yo me encargo de hacer un tratamiento acorde a esta gestión que todavía no se encuentra obligatoria, y hacerlo de una forma un poco más digna, ¿no? Entonces empieza a surgir
desde esa parte de gestión de residuos nace el servicio y poco a poco se ha ido trasladando hacia esa gestión más, digamos, pues bueno, más cercana a la humana, ¿no? Pero siempre muy cerca de la clínica veterinaria, que es donde el animal en la mayoría de las ocasiones fallece, y desde luego, si no fallece ahí, por lo menos digamos, es donde acude la familia del animal pues bueno, pues a ver qué tiene que hacer, ¿no? Ahora hay mucho más conocimiento, pero bueno, pues no sé, yo he tenido mascotas toda mi vida y he empezado a enterarme de lo que pasaba con ellas hace relativamente poco, ¿no? Lamentablemente, pero ahora me da pena. Pero la verdad es que bueno, pues que ha sido así un poco como se ha desarrollado. Entonces, esa gestión a nivel de regulación también ha ido evolucionando bastante, ¿no? Entonces, ahora estamos en ese punto en el que la regulación es mucho más clara, ¿vale? Ya hay mucha más historia y mucho más conocimiento por parte de las administraciones, y entonces, pues digamos que los requerimientos no es que sean más estrictos ahora, que también, pero que son más claros, más transparentes para todo el mundo, ¿no? Entonces hemos terminado ya esa fase de no sé muy bien qué hacer, no sé cómo hacerlo, de gente que bueno, pues que hacía las cosas un poco como podía. Por comunidad autónoma estaba... Sí, o sea, hay que decir que está desarrollado, pero no está homogeneizado. No estaba homogeneizado. Cada sitio es una cosa, cada comunidad autónoma hay unas que son más fáciles, otras son más fáciles. Así, muy resumido, digamos que tienes que lidiar con todos. Tienes que lidiar con el ayuntamiento, tienes que lidiar con la comunidad autónoma y tienes que lidiar con los ministerios, ¿no? Porque tienes la parte de licencia de actividad, que es una licencia de actividad relativamente compleja porque tiene emisiones a la atmósfera, y tienes también gestión de residuos, con lo cual el ayuntamiento tiene mucho que decir al respecto. Luego tienes las comunidades autónomas, que son las que gobiernan precisamente la parte de gestión de residuos y la parte de SANDACH, de la normativa en algunas es ganadería, en otras está, pero vamos, digamos de gestión de residuos de subproductos animales, y luego la parte de emisiones, que está gobernada por legislación a nivel nacional. Sí, que no es un tipo en su casa con un horno. No. Entonces, claro, bueno, pues son muchos aspectos que cambian en función de provincia, están cambiando todo el rato, pero están ya bastante más establecidos. Por eso, en promedio, si tú eres un emprendedor y quieres hacer esto, tienes que calcular en tu cabeza, vas a estar 2 años para sacar una licencia. Si eres un emprendedor y quieres hacer esto, llámanos. Sí. Pero vas a estar 2 años, probablemente hay gente con más suerte, pues no más suerte, sino que, oye, coincide. El problema es que todas estas administraciones que ha dicho Santi tienen que interaccionar entre ellas en este proceso. Y ahí es cuando tú mueres. Porque no es que tú, o sea, es muy frustrante porque tú puedes intentar ir rápido, puedes intentar cortar plazos, pero da igual, porque de repente uno tiene que hablar con otro y ahí te has muerto, porque te has enfrentado a 2 montones a la vez. ¿Han intentado montar ustedes y se han dado cuenta de que esto es así y han dicho, mira, pues mira, voy comprando? Nosotros, sí, o sea, parte del por qué compramos, que es una pregunta muy típica, es esto, ¿no? Es las licencias son estos 2 años. Es verdad que nosotros estamos montando varios proyectos que empiezan desde cero y hemos adquirido algún proyecto, esto es tan lento, que hemos adquirido algún proyecto de un emprendedor que ya de pura desesperación de estar demasiado tiempo haciendo esto o de problemas financieros de no poder soportar más tiempo haciendo esto, nos ha venido y nos ha dicho, oye, ¿te lo quedas? Sí. Y entonces nos ha tocado vivir distintas fases del proceso. No hay como, o sea, tú puedes correr mucho, hacer las cosas bien, intentar agilizar tu parte, pero si tienes suerte haces 1 año y medio, y si tienes mala suerte, nosotros conocemos casos de más de 4 años, en los que tienes que tener una nave, igual tienes que pagar el alquiler, o sea, tiene una serie de pasos que tienes que ir invirtiendo más y más sin, digamos, poder facturar. Después de las líneas de negocio, ¿cuáles son un poco y cuáles son las más rentables o las que más les gustaría a ustedes? Oye, si esto fuera al 100%, pues ideal. En lo que os decía, o sea, dentro de estas 2 líneas de negocio, nosotros en realidad lo que aspiramos y lo que queremos es hacer más individuales, por dos motivos. Individuales. Uno, sí. Claro, uno porque digamos que el ticket medio es mucho más alto, y 2, porque es donde más puedes hacer brillar tu servicio. Es decir, financiación colectiva, la gente no viene, son todas iguales, aunque luego si queréis os contamos ahí alguna trampilla que hace alguno, pero son todos iguales. Y es en la individual y si es posible presencial, donde tú puedes realmente marcar una diferencia, ¿no? Y además es donde creemos que
que le puedes aportar más valor a un cliente que está pasándolo mal. Entonces, si por nosotros fuera, haríamos 100% individuales. Nosotros pensamos que por lo que vemos cada día, que el duelo por la pérdida de un animal es algo que existe. O sea, hay gente que, pues, igual que el duelo por la pérdida de un ser humano querido existe. Sí, al final Cada uno lo expresa de una manera u otra y tal, pero existe. Entonces pensamos que la primera cosa que tienes que hacer para gestionarlo bien es oye, pues si puedes y te lo puedes permitir, pues acceder a un servicio de incineración individual en el que, bueno, pues tú tienes la certeza y el gusto de saber que, bueno, pues que tu animal ha sido tratado con dignidad y respeto, que en la incineración colectiva también lo es, pero bueno, yo creo que por lo que observamos ayuda mucho a nivel de duelo. Y luego, desde luego, lo que observamos también, lo decía Pablo, o sea, volviendo un poco al tema histórico de la gestión de residuos, a nivel de gestión de residuos está permitido hacer otros tipos de tratamientos para los residuos sandage. Uno de los tratamientos es el procesamiento, digamos, industrial. Esta es una pequeña batalla que tenemos. Sí, para la obtención, bueno, o sea, no es que sea para la obtención, digamos, es la transformación del residuo en harinas y grasas, ¿no? O sea, hay una serie de comunidades autónomas en las que esto está más normalizado. Es verdad que técnicamente te entra dentro de la ley Sandage, tenemos dudas de si entra dentro de la ley de bienestar animal, pero desde luego a nosotros lo que nos parece sobre todo es que en muchos casos no se es muy transparente con el cliente con respecto a esto. O sea, claro, no hay mucha gente que le diga al dueño de una mascota que va a ir esa mascota a una planta de transformación, porque no es bonito. Entonces, la mayoría de la gente hace las cosas bien y hace incineraciones colectivas, pero hay pequeños, digamos, cosas que están al filo de lo ético, que bueno, nosotros tenemos que estar desde luego baña para ir con desde luego, si tú estás comercializando, si te vas a nivel de venta, si tú estás comercializando una incineración colectiva, pues que sea una incineración colectiva, ¿no? Sí, eso no tiene mucho más. Entonces, y si lo otro es, pues es un, no sé, pues eso, un tratamiento de residuos, pues que lo comercialices como tratamiento de residuos, está bien. O sea, nosotros pensamos que no es bueno para las personas hacerlo así, para las familias, pero aparte de eso, pues eso. No, pero sí, o sea, nosotros, si la familia tiene la libertad de elegirlo, pues quién sabrá hacerlo así de cada deja. Sí, no, sí, cada uno es libre de hacer lo que quiera, por supuesto. Sí. ¿Y cuáles son? Porque, o sea, hablaban del driver de regulatorio, ¿no? Que evidentemente impulsa el negocio, y luego el driver del servicio individual, ¿no? Que también cada vez la más gente Claro, o sea, nosotros se está tratando así. ¿Cuáles son las tasas de crecimiento de...? O sea, este es un mercado que nosotros, cuando lo analizamos, venía con un CAGR más o menos del 15% en los últimos 5 años, con dos principales vectores de crecimiento. Uno, el demográfico, que ya os hemos contado antes. O sea, como digamos que este es un sector en el que tú, de manera muy clara, puedes tener una previsión de cuál va a ser la demanda del mercado, ¿no? Porque aquí, como dices, Santi, pues es inevitable que las mascotas fallezcan en algún momento. Gracias a Dios. Sí. Si no, estaría lleno de gente, macho. Entonces, como más o menos tiene una esperanza de vida de 10 años las mascotas, pues digamos que tú estás dando servicio a mascotas que en promedio tienen 10 años de vida, y dentro de 10 años estará dando servicio a las de hoy. Como en todo ese periodo, en los últimos 10 años, en realidad eran los últimos 10 hace 2, ahora en aquellos hechos se ha duplicado el número de mascotas, pues nosotros sabemos y notamos que la demanda va creciendo por un puro tema demográfico. Y luego está el tema que dices tú del cambio de incineración colectiva individual. Nosotros ahorita hemos dicho 70-30, pero nosotros en realidad cuando empezamos a ver esto era más bien 80-20, y nosotros tenemos crematorios que hacen 50-50. ¿Vale? Entonces, esto, claro, hace que más allá de ese crecimiento por puro volumen, tengas también un crecimiento vía precio. Y es un crecimiento que viene, pues, como decía Santi, de una manera bastante natural, porque la gente cada vez lo conoce más, y porque además el veterinario está cada vez más herramientas para explicárselo al cliente. Entonces, digamos que esos son los dos vectores que han ido empujando a este mercado para eso, un crecimiento de más o menos un 15%. Hablamos un poco del tema logístico y las naves y demás, y cómo operan. Bueno, si quieren, primero nos cuentan la parte de logística, de cómo
optimizan Mm. el flujo de animales a los centros crematorios, y después la parte de las naves y eso. Pues al ingeniero. El ingeniero que Flujo de hace animales, lo que flujo dicen de los caja. gerentes. El Hace ingeniero. lo que dicen los gerentes, el ingeniero. No, aquí lo primero que es interesante es que, bueno, como la mayoría de las empresas, como tenemos distintos productos y servicios, pues funcionan de distintas formas, ¿no? Entonces, digamos que aquí se superpone digamos, lo que es la recogida de los cadáveres con la provisión de servicio de incineración individual, ¿vale? Sobre todo diferenciando entre colectiva e individual, pues digamos que lo puedes entender que a nivel de logística, digamos, la recogida de colectivas es un servicio como más continuo y más planificado, ¿vale? Y el servicio de incineración individual, habitualmente, con las diferencias que hay en todos nuestros centros, pues es, digamos, más ad hoc, ¿no? O sea, normalmente, cuando una familia elige una incineración individual para su mascota, quiere que las cenizas les sean devueltas lo antes posible, ¿no? Entonces, digamos que eso genera una diferencia en la necesidad de servicio. Y perdóname que te interrumpa. Aquí ha hecho mucho daño una cosa, que es que la gente por las películas se cree que la incineración es una cosa que tarda 2 minutos y es un proceso largo. Tarda a lo mejor 3 horas. Entonces la gente piensa que va a tener las cenizas, va a estar ahí, se las va a dar. Y eso no es así. Las cenizas son muy rápidas y las explosiones muy lentas. Sí. La gente viendo la explosión. Gusta. Y entonces, bueno, pues digamos que hay que compaginar esas dos necesidades, ¿no? Entonces, para eso también es importante señalar otra cosa, y es que digamos, hay centros en los que hay más volumen, o sea, centros más grandes que se pueden permitir el establecer una serie de rutas, ¿vale? Y hacer una provisión continua de recogida de animales en las clínicas veterinarias, y hay otros pues que tienen un volumen un poco más pequeño, entonces digamos que van gobernando la logística en función de las necesidades de cada día, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros lógicamente lo que pensamos es, y un poco hacia dónde va todo, es a que a medida que vas creciendo, te atreves a meter la ruta, ¿no? Y entonces dices, oye, pues todos los días voy a ir a tal sitio, o todas las semanas voy a ir a tal sitio el lunes, a cuál sitio el martes, a tal sitio el miércoles, ¿no? O sea, si eres capaz de hacer rutas y que para el cliente sea previsible cuándo vas y para ti sea previsible cuándo vas a ir, Claro. todo mejora mucho. Vamos, Y no siempre puedes hacerlo, como dices antes, tienes que llegar a cierto volumen, pero cuando puedes hacer eso, tu operativa se vuelve mucho más simple. Sobre todo que es medible, ¿no? Porque Claro. lo otro no lo puedo medir. Esto sí lo puedo medir y optimizar. Sí, lo otro es medible, pero o sea, hay mucho caos. Claro. Hay mucho caos. Entonces, aquí sí. Luego, incluso los veterinarios lo agradecen porque muchas veces, no siempre se puede, ¿no? Pero muchas veces incluso las eutanasias se planifican, ¿no? Sí. Entonces, cuando pues, el veterinario puede planificar el que para las familias sea más cómodo recibir las cenizas lo antes posible, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un punto de conexión también con los clientes que ayuda un montón. Pues cuando llegamos a ese momento, pues la verdad es que las cosas empiezan a funcionar mucho mejor. Luego la planificación interior a nivel digamos, a nivel industrial también es bastante importante, porque digamos que nosotros tenemos un activo crítico que es el horno. En algunos centros tenemos 2, pero en muchos centros tenemos nada más 1. Y entonces, lógicamente, cuanto más grande es tu operativa, pues tienes menos activos críticos, pero tienes más hornos, ¿no? Entonces puedes hacer una planificación mucho mejor, ¿no? Entonces, si tienes varios hornos, pues puedes, por ejemplo, dedicar uno nada más a colectivas y otro a individuales, es un modelo, o hacer una gestión de turnos para colectivas específicos y otros turnos específicos para individuales, dejar espacios de horas para atender los velatorios con incineración presencial. Entonces, todas estas cosas van cambiando en función del volumen del crematorio, y luego, muy importante también, que no lo he comentado, la tipología de servicio del crematorio. Entonces, aquí seguimos en este mundo en el que en nuestro sector no hay 2 crematorios iguales, porque es un negocio muy nuevo, ¿no? Entonces, en crematorios donde el servicio principal es la incineración individual, que tenemos 50 o 60% de incineraciones individuales,
y 5 y 10% de velatorios, pues ahí es que, claro, tienes que darle prioridad a eso y tienes que hacer una planificación industrial pues algo más compleja. Ahí se vuelve súper importante el ir cambiando los hornos, ¿no? Volviendo un poco a lo que hablábamos antes de cómo ayudamos nosotros a los empresarios que estaban antes y que son ahora nuestros gerentes, es decir, oye, ahora es el momento de cambiar esta tipología de operativa industrial y viendo un poco los números que tenemos y cómo está evolucionando el servicio, ¿no? Es un poco eso. Luego, por último, también la parte logística interesante es la parte de furgonetas. Nosotros lo que hacemos es que tenemos una gestión tenemos una flota de furgonetas. Y entonces, pues bueno, pues nuestros operarios pues tienen que operar furgonetas pues en ocasiones a largas distancias, ¿no? Lo que estamos intentando hacer, hemos hecho ya pruebas con furgonetas eléctricas que son complicadas de operar. Yo creo que estamos Nos sirven para ciudades grandes en las que tenemos un volumen grande y podemos permitirnos que una furgoneta solo haga recorridos urbanos. En el momento en el que coges una autopista, no está preparado todavía. Se faltan 200 kilómetros por lo menos de autonomía para que sea útil de verdad. Estamos en un desarrollo de la tecnología que todavía no. La tipología que hacemos nosotros. O sea, las tenemos, pero nos sirven eso, justo en ciudad grande, que tienes claro que tienes una ruta que es solo urbana, entonces es muy previsible y no coge autopista y entonces lo puedes hacer. Entonces hacemos nuestros pequeños esfuerzos por oye, probando cosas. En un negocio que de por sí pues tiene unas emisiones y tiene una serie de cosas, vamos probando cosas para ser más eficientes y ser más limpios, pero en este caso sí que nos hemos encontrado con que no es una cosa que podamos extender a todo porque no es operativo. O sea, tienes que tener la furgoneta parada demasiado tiempo al día. Eso, 200, 300 kilómetros de autonomía y podemos hacerlo. Joder. Y otra cosa que les quería preguntar, las líneas de negocio son esas: el crematorio grupal, digamos, individual, velatorio. Sí, y luego hay producto. Dentro del producto es... El producto es un universo enorme de cosas. El producto es desde nosotros normalmente con la incineración individual incluye una urna básica. Luego hay infinitas, o sea, no os hacéis la idea de infinitos modelos de urnas distintos, más bonitas, más exóticas, más no sé qué cuántos, que el cliente puede elegir. Nosotros además tenemos, hay joyas, muy común tema de joyas, normalmente son las joyitas en las que tú puedes meter un poco de ceniza. Nosotros hay uno de los crematorios que tenemos una cosa un poco especial, que es un taller artesanal de joyería que hacen joyas a medida, no son joyas estándar que digamos tú rellenas, sino que hace joyas como quiere el cliente o tú le propones diseños y se lo haces para él, pero todo el tema de joyería, está todo el tema también hay de todo. Anillos con el ADN de la mascota. Ellos con el ADN. Sí, la huella, es muy típico la huella. La huella es una cosa que tiene mucho éxito, que es básicamente un molde, os lo he contado bastante tiempo antes, un molde con la huella de tu mascota, que es un último recuerdo que tú tienes de ella. Miles de cosas que no son para todos los públicos, o sea, cada uno tiene sus gustos, pero Estamos ofreciendo ahora también cuadros con retratos de las mascotas, están teniendo mucha aceptación, nos gustan mucho. Sí, y ahora vamos a lanzar, que también es muy interesante, y esto nos ha ido surgiendo porque la gente te lo va pidiendo, ¿no? Peticiones de los clientes. Sí. Nos pasó, nos dimos cuenta de que muchos clientes nos pedían de esa huella una impresión 3D para hacerse un tatuaje de recuerdo, mucho tatuaje de recuerdo de mascotas. Y entonces ahí, esto todavía no estamos, ya hemos llegado a un acuerdo y lo vamos a lanzar. Hemos llegado a un acuerdo con un tatuador que es un poco especial porque es un tatuador que es el que tatúa a Tony Cross. Tony Cross tiene un tatuaje muy grande de su perro en el brazo, muy chulo. Se llama El Mazo, el tatuador. Es una máquina, me hace unas cosas muy bonitas. Entonces hemos llegado a un acuerdo con él no para ahí ni siquiera tenemos un margen nosotros, o sea, los derivamos, pero es que nos lo pide un tatuador y no tengo ni idea. Entonces dimos con él. La verdad es que al tío le encantó el proyecto porque como su especialidad es dibujos como muy realistas de perros, eso le tatuó a Valverde, también tiene un león muy grande en el brazo, se lo tatuó él. Y entonces es una cosa que no hubiéramos pensado nunca que íbamos a ofrecer, pero que ahora pues es un servicio que damos a nuestros clientes, ¿no? Ya te digo, la gente te pide cosas que no... Entonces, tenemos una anécdota muy buena con los tatuajes, que es una clienta. Nosotros, como hemos dicho antes, mantenemos las huellas de los crematorios, ¿no? Y hay uno de ellos que tiene un nombre así un poco rimbombante, que es La vida es huella, ¿vale? Entonces, una clienta acabó tan contenta con el servicio que se acabó tatuando en el brazo
el logo de la empresa que dice La vida es huella, así de grande, y nos mandó una foto de mirad, y acabo tan contenta, el logo, o sea, La vida es huella, y debajo el nombre de su gata era, ¿no? Sí. De su gata. Y dices, mira, fíjate, nunca me hubiera imaginado que alguien fuera a tatuar nuestro logo, ¿no? Pero bueno, la gente tiene un cariño tan especial a las mascotas que lo de los tatuajes es súper común. Bueno, o sea, volviendo a nivel de eso, de negocio para nosotros, o sea, la tendencia está clara, ¿no? Que es, oye, la incineración individual con un apoyo en los recuerdos, pero toda esta parte de recuerdos pues es algo que digamos a nivel de negocio para nosotros nos aporta relativamente poco, ¿sabes? O sea, o sea, el 99% de nuestros ingresos, el 95% de nuestros ingresos es la incineración. Claro. Y luego sí que es verdad que y los servicios, o sea, es muy común que pues una familia pues fallezca su perro en fin de año, por la noche, un domingo o cuando sea, ¿no? Y bueno, pues hay gente que prefiere hacerlo lo antes posible y pues ahí tenemos nuestros servicios de urgencia y cosas así, ¿no? Que también facturamos. Son una pequeña pesadilla Sí, a nivel de logístico-laboral, a pero nivel de lo hacemos. logística y laboral es complicado. Pero bueno, también tenemos un poco, yo creo que tenemos ese, o sea, que forma parte de la vocación de la película, ¿no? O sea, que tenemos nosotros. Igual que, pues, oye, pues estar abierto pues lo máximo posible y tal. Eso también el volumen ayuda mucho. En el momento en el que tienes una operativa, pues eso, en la que te puedes permitir tener 8 o 10 empleados en un centro, pues es más fácil tener horarios de apertura de 12 horas, ¿no? En el que, pues porque van entrando unos y otros y tal, ¿no? O los sábados completos o lo que sea. Con respecto a las líneas de negocio, porque estaba pensando antes en lo que dijiste, de igual manera que se puede modelar cuánto va a vivir una mascota en promedio, entonces también puedo modelar lo que le puedo cobrar a alguien por un seguro para cuando fallezca, ¿no? Entonces, esa línea de negocio la han valorado, la ofrecen. Ya te digo, o sea, las aseguradoras lo están empezando a hacer, cada una de un modo distinto. Algunas lo incorporan en seguros ya existentes, algunas lo ofrecen standalone, algunas lo hacen a través del seguro de responsabilidad civil y otras lo hacen a través del seguro de salud. Hay distintos modelos, pero es muy fácil de modelar. O sea, esto es muy fácil de modelar, que oye, pues claro, un actuario de hacer cálculo de, oye, pues este es el ticket de una incineración y esta es la vida media de una. Hacerlo nosotros, si esa es tu pregunta, nos lo han propuesto ya varias veces. Sí, nos lo han propuesto. Pero no es una cosa que... O sea, podría ser tan sencillo como simplemente un contrato y cobrar una mensualidad, o necesitas acogerte a la Tienes que ser seguro o tener un seguro por detrás que lo haga. Tenemos muchas batallas que creemos que son más grandes delante como para hacer eso, y además creemos que hay valor en dar servicio a las aseguradoras que ya existen, porque ellos tienen una base de clientes ya digamos hecha. Entonces no es algo que tengamos en nuestro pipeline ahora mismo. Pero no es la primera vez que nos lo dicen. Aparte no está claro por dónde esperar el mundo sigue siendo de asegurar el deceso de mascotas. Digamos que la base de clientes está ahí, pero está un poco por desarrollar todavía dónde va a aterrizar esa cobertura. Si va a ser en salud, si va a ser en decesos, o va a ser en sobre responsabilidad civil, en hogar. Entonces, pues bueno, como... Ahora mismo además la masa de mascotas que tienen asegurada es muy joven. Como es un producto nuevo. Además, nosotros hablamos otro día con una de las aseguradoras más grandes de España y nos comentaba oye, pero exactamente qué volumen de servicios tenéis pensado hacer para dimensionar la propuesta que les íbamos a hacer, y su volumen de servicios anual era nuestro volumen de servicios de un día y medio. O sea, ese es para que tengáis un poco la idea de cómo de joven es esto. Va a llegar, sí, creo que es algo que va a llegar, va a ir creciendo, pero ahora mismo es muy emergente, y además esas aseguradoras, claro, no se han puesto a asegurar mascotas de 11 años, se han puesto a asegurar mascotas jóvenes que todavía les queda tiempo para llegar aquí. Entonces, algo que vendrá, pero que todavía es muy emergente. Y después, ¿qué sí está en vuestro pipeline de futuro? Así un poco más, o sea, nosotros, o sea, no somos, yo no considero que seamos muy disruptivos o muy innovadores en lo que estamos haciendo. Es más es crear esto y tratar de optimizarlo, pero no intentamos ser muy originales en lo que hacemos. Entonces nosotros lo que tenemos por delante es realmente terminar lo que prometimos, ¿no?, de nuestro proyecto, que estamos yendo más rápido y está yendo muy bien, que es hacer esa consolidación en España. Obviamente miramos fuera,
porque es una cosa que hacemos también. Y sí que tenemos algunas ideas para tratar de, sobre todo, empujar en que la gente conozca mejor el servicio y que tenga un acceso mejor a Suasa muchísimo, muchísimo. Nos pasó el otro día con un cliente que primero estaba enfadado con nosotros porque no habíamos hecho una cosa y luego dijimos, pero mira, si lo tienes aquí podías haberlo hecho perfectamente, ¿no? Y es que la gente no conoce porque esto es muy nuevo y porque además el veterinario, hay que entender que digamos que hay parte del peso comercial que lo tiene el veterinario, pero el veterinario tienes que ponerte en sus zapatos y entender que el momento en el que él tiene que explicarle esto a su cliente es un momento muy duro, es un momento en el que a lo mejor no es cómodo venderle a alguien algo porque acaba de fallecer su mascota, porque además le vas a cobrar una eutanasia, porque además a lo mejor has tenido que operar y le vas a cobrar una cirugía, encima pedirme que te venda una cosa más, pues no es fácil, ¿no? Entonces, ahí nosotros sí que vamos a hacer un esfuerzo grande por dar herramientas a los veterinarios para que puedan hacer eso de manera más sencilla y no caiga en ellos tanto ese peso comercial. Ahí lo que está claro es que tiene que ser antes del fallecimiento de la mascota. O sea, que tiene que ser un tema de conocimiento general, sí, pero también un tema de conocimiento particular previo a que ocurra el fallecimiento. Hay clientes que se quejan de que no sabían de la posibilidad del servicio. Sí, bueno, pues lo que hemos hablado antes, o sea, yo me lamento de no haber conocido este servicio por los perros que yo no he generado de manera individual. Pero ¿por qué? Porque el mercado que es 70-30 que os decimos, cuando nos llaman a nosotros directamente, que pasa en un 10% de las ocasiones, no es 70-30. Porque nosotros sí que tenemos el tiempo para explicar las cosas y tal bien, ¿no? Entonces, ahí es donde está un poco nuestra batalla. Nuestra batalla es una batalla casi más de hacer la tarta del mercado más grande. Este es un mercado que no es tan gigantesco, ¿no? Entonces, nuestro esfuerzo sobre todo es en hacer este mercado más grande y, a ser posible, surfear esa ola, ¿no? Y coger parte de ese crecimiento. Pero por ahí van a ir, la mayoría de nuestros esfuerzos, digamos, de innovación van a ir por ahí y por hacer más fácil el servicio, tanto para los clientes como para los veterinarios. Eso es muy importante. Por esto que os digo, es un momento complicado tanto para el cliente como para el veterinario y nuestro trabajo y nuestro esfuerzo es en hacer ese momento fácil, pero además que el cliente tenga todas las herramientas, el cliente final tenga todas las herramientas para decidir. Ahí es donde está, yo creo, lo interesante a corto o medio plazo de este mercado. Es una labor casi didáctica para hacerlo más grande. De awareness. Hombre, yo como, imaginándome como cliente, lo ideal sería conocer el servicio previamente, como han dicho, para que en ese momento no sentir que me estás vendiendo porque no me vas a tener que vender. Claro. Y luego no arrepentirme si hago un servicio que no quería. Pero claro, eso, o sea, llevándolo a tierra, ¿cómo lo consigues? Porque lo veo es complicado difícil. porque es un tema tabú del que la gente no quiere hablar. Era un podcast. Sí, hombre, aquí la parte de difusión general con vosotros, pues oye, ¿no? Haciendo esto, ¿no? Y con más marketing y tal, eso bien. Pero en la parte particular, yo creo también mirando un poco a lo que ocurre en el extranjero actualmente, los sitios que están más desarrollados, lo que vemos es que pues eso, en la propia clínica hay un conocimiento mucho mayor y hay una apertura hacia esos servicios desde digamos, desde que la mascota está ahí, ¿no? Entonces, ahí cuando estás en una clínica, sabes que en esta clínica pues tienes acceso a determinados servicios funerarios, ¿no? Y de hecho, pues ahí en el extranjero hay muchísimas clínicas, incluso que tienen salas de velatorio de ellos. Sí. O sea, que es algo, que es un servicio que a veces hasta lo tienen incluido ahí. Principalmente tiene que estar esa capacidad didáctica en la propia clínica. También cuando tienen cierta previsión en el veterinario de que va a llegar el momento, porque hay casos que hay una eutanasia, pues sí que tienen la oportunidad de explicarlo antes. Claro. Hay ventanas, pero no es fácil. Desde luego cuando apareces ahí con una mascota de 2 años, te empiezan a hablar del crematorio y déjame en paz, ¿no? Entonces, tiene su ciencia y en eso estamos trabajando mucho. Ya os digo, o sea, no es una cosa que creemos que va a nuestro favor, pero también del mercado, y que también somos conscientes de. No hemos hablado de competidores, pero tenemos competidores, gente que hace un poco lo mismo y que, bueno, pues ellos también empujan para ahí, ¿no? O sea, todo el mundo intenta poco a poco empujar el servicio a un servicio individual. Por eso, pues porque es más.
Es más rentable para ti. Es más rentable para mí, más el rentable para para el cliente, le da una sensación también de... Nosotros nos llevan muchos clientes, muchos clientes de los que hacen velatorios, es porque no se fían. No me fío, quiero ir ahí a ver. Claro, de que me estás dando claro. algo debajo de la... Entonces nosotros, todas nuestras instalaciones tienen su laboratorio, puedes hacer cuando quieras, todo eso intentamos ser muy abiertos, ¿no? Pero, y esto es así, hay mucha gente de la que viene simplemente porque no se fía. Para quedarse tranquilo. Para quedarse tranquila y necesita estar ahí en ese momento, ¿no? Entonces, pues oye, yo las mascotas que he tenido, no sé qué fue de ellas. Espero que fuera todo bien, pero no sé qué fue de ellas, ¿no? Entonces, oye, nosotros creemos que esto te da tranquilidad. Y un día a día vuestro, ¿cómo es la gestión de pez? Día a día de un crematorio de mascotas o de Santi y de Pablo. De Santi y de Pablo y bueno, luego si quieres podemos hacer de... Es muy variado. Muchas gorras. Sí, muchas gorras. O sea, piensa que nosotros, al estar este mercado tan atomizado, ha habido fases. O sea, al estar este mercado tan atomizado, hubo una primera fase en la que la llamaríamos la fase del coche. Dormir en el coche. Primero pasamos la fase de Bueno, internet. O sea, la parte de research. Sí, bueno, una parte de research, una parte de fundraising, pero ya una vez teníamos nuestro dinero y podíamos empezar a hacer eso, es la fase del coche, en la que en Peugeot, como don Pedro, cogimos el Peugeot y nos dimos una vuelta a toda España. Pues antes ha dicho que había 100 crematorios, ahora unos 130 crematorios en España. Nosotros hemos estado en 80. Sí, 70, 80, por toda España. Entonces, y luego hay otros que son muy nuevos o que ya tenemos uno ahí, entonces no los conocemos, pero ahora mismo están 80 de ellos. Entonces, claro, eso fue una época de coche, reuniones y empezar a incorporar los primeros crematorios al grupo, que además al principio es mucho más difícil, porque como comenzar ahora que tienes 10, pues te puede encajar o no encajar porque no lo quiere vender, pero no tienes que justificarte y conseguir convencer a alguien de que va a hacer esto, ya ve que hay un proyecto, ¿no? El primero y el segundo y el tercero que se lo presentas y tú quién eres. Y encima nosotros, ya os digo, no somos nada originales, no somos los primeros que han ido a hacer esto. Entonces, costó mucho. Entonces esa fase era una fase, yo te diría, muy de money, pero de barro, de ir ahí, ir a ver el crematorio, sentarte 40 veces con el dueño. Sí. Pues yo qué sé, crematorio que tenemos en Murcia, a Ricardo que es ¿Cuántas veces fuimos máquina, a verle? no sé, antes de comprarlo igual fuimos a Murcia pues por lo menos 10 veces. 10. O sea, claro, hemos ido hasta el 80, pero muchas veces. Esas veces íbamos sin decirle que íbamos y luego decíamos, no estamos aquí. Justo estábamos por aquí. Y la verdad es que viene bien no saberte. La verdad es que Ricardo Cortejo, todo de alemán y es así. Hay que decir que Ricardo es un tío muy divertido y entonces también vas más contento, ¿no? Pero yo creo que Ricardo es el que más veces fuimos para convencerle, sin duda. Bueno, ahora hay alguno que ya le entonces, ¿no? esa fase, sí. Esa fase, digamos, era un porcentaje muy grande de nuestro tiempo, era eso, ¿vale? Casi comercial de la idea. Sí, comercial de manera. O sea, tienes que convencer con tu proyecto, lo que hemos hablado antes, y luego ponerte de acuerdo. O sea, claro, hemos visitado, o sea, una matemática es fácil, hemos visitado 80 y tenemos 10. Sí. O sea, que hay muchos nos, sí, muchos nos, muchos. Sí, además muy distintos entre ellos. De encontrar el que te cierra la puerta en la cara, el que te marea pero en realidad no quiere nada, el que nos ha pasado ya, el de que nos dijo que no, y luego un año después te llama, oye, esas cosas. Las circunstancias van cambiando. Sí, van cambiando. Cambian las condiciones, cambia el precio. Nosotros cuando hablamos con ellos, el discurso es siempre el mismo, es, oye, yo vengo aquí a conocerte, contarme esto, soy consciente de que para que tú me vendas tu empresa, que es, digamos, tu bebé, que llevas aquí 10 años trabajando en esto, estuviste 2 para sacar la licencia, al principio el veterinario ni te escuchaba, y ahora empiezas a ver la luz, para que tú me vendas esto, tengo que tener la suerte de haberte pillado en un momento vital muy concreto. Yo estoy muy acostumbrado a que me digas que no tengas miedo de decirme que no, es mi trabajo venir aquí a hablar contigo y si me dices que no, yo me iré tan contento y cuando quieras me llamas o no me llamas, lo que tú quieras. Pero muchos no, claro, muchos no. Y entonces, esa fase es la fase del coche. Luego, poco a poco, lo que ha ido ocurriendo es que según hemos ido incorporando empresas al grupo, tienes una parte un poco más operativa de la que tienes que estar encima, ¿no? Ayudarles sobre todo en cosas que les ocurren o haciendo pequeños proyectitos como estos que os estamos contando. Y cada vez ha ido rotando más a una cosa que hoy en día nosotros decimos que nos vamos a dedicar más al crecimiento orgánico que al inorgánico. Luego el inorgánico
cuando aparecen oportunidades te distraes. Claro. Te distraes. Pero nosotros decimos que ahora nos vamos a dedicar más al orgánico, al inorgánico, y lo intentamos. Y Ahora estamos 50-50. sí, bueno, 50-50 no, porque luego hay un pequeño hueco también de, oye, esta es una operativa, o sea, es un proyecto para el que nosotros hemos ido levantando capital, hemos ido comprando, que está apalancado además, entonces tiene una parte de deuda, entonces hay una parte, digamos, de estrategia financiera que es importante y que te obliga a estar muy atento, y una parte también de relación con inversores que nosotros ahí sí que tenemos la suertísima Y eso, suertísima de que son pocos y buenos. Las dos cosas. Entonces, son pocos, son buenos, están muy alineados con nosotros, nos escuchan y nos ayudan cuando pueden. Nosotros, también hay que decir que nosotros tenemos una máxima, es que somos hipertransparentes con todo lo que hacemos, con nuestros socios, a nivel de estrategia, a nivel de operativa, a nivel diario, y hablamos un montón con ellos. Entonces, la verdad es que vamos, una relación fantástica. Parte de deuda también. Hemos tenido suerte de pues, trabajar con... Lo primero que hicimos de deuda lo hicimos con un fondo que se llama Actius, que hay también pues, un equipo muy flexible y que ha estado empujando siempre. Entonces, pues ahí hemos tenido mucha suerte. Esa parte de relación con inversores podría ser mucho más dura de lo que es, porque son pocos y buenos. no, pero vuestra parte la habéis cumplido, ¿no? Que es transparencia. Sí, claro. Es verdad que hasta ahora ha ido todo muy bien. Si algún día, Dios no lo quiera, pues luego también un bache encontraremos, pues a lo mejor ahí tenemos un poco más de capítulo. Pero no lo creo. O sea, ya te digo, están muy alineados con el proyecto, son muy conscientes de cada paso que va dando el proyecto y por lo tanto yo espero que si algún día hay un pequeño bache, pues lo capemos juntos con toda la tranquilidad posible, ¿no? Pero sí. Y desde Garós, se dice Garós, ¿verdad? Sí. Desde Garós, desde el vehículo de inversión que montaron, ustedes el día de mañana, si tuvieran que consolidar otro sector, ¿creen que hay sinergias o qué sinergias encontráis de lo que ya habéis hecho? Es decir, ¿qué expertise tenéis que podríais aprovechar para otra consolidación en otro sector que no tiene nada que ver? O O sea, sea, hemos aprendido un montón. sí, o sea, bueno, es que, digamos, tienes que pensar que nosotros pues, teníamos una experiencia laboral que Pablo mucho más que yo, pero que en M&A era ciertamente limitada, ¿no? Sí. Nosotros pues veníamos de sectores totalmente diferentes, con nuestras experiencias que nos han aportado muchísimo valor, pero que en la parte de M&A realmente hemos ido creciendo con la exterior. O sea, no venimos de hacer algo así. Entonces, Esa parte del barro, sí, eso eso sí. sí, es así. el pasearnos España la tenemos bien pasada antes. Pero bueno, entonces esa expertise lo hemos ganado de forma importante con este desarrollo. Luego al centrarnos mucho en un sector, yo creo que tenemos oportunidades en el futuro a través de Garós, de conociendo este sector, pues hemos aprendido otras cosas de gestión de residuos. Nosotros no teníamos ni idea, es algo que hemos aprendido de todo, de mascotas no teníamos prácticamente ni idea. Es un poquito por la parte de teníamos clientes antes en nuestra parte de agricultura que se dedicaban al pet food, pero bueno, de mascotas no teníamos realmente ni idea, o sea, de así el conjunto de las mascotas. Entonces hemos aprendido un montón. Eso, pues oye, te da la diversidad de miras, te aporta un montón, ¿no? Y el poder acercarte a distintos sectores desde él, aunque sea, por ejemplo, desde a nivel... Nosotros ahora somos proveedores de servicios de mascotas, ¿no? Antes éramos proveedores de fabricantes de pienso. O sea, que los distintos ángulos te aportan un montón y te hacen ver las cosas de distinta manera. Y al ser un build-up, y pues ya hemos hecho 10 adquisiciones, pues como un cursillo rápido también de M&A, ¿no? Porque nos hemos ido encontrando con de todo. El mejor. Claro, nos hemos ido encontrando con de todo, nos hemos ido, pues, distintas estructuras de deals, además, algunos casos comprando en la empresa autónomo, algunos casos comprando en la sociedad, algunos casos ha habido pequeñas diferencias entre unos y otros, pequeños problemas entre unos y otros, que yo creo que nos han ayudado mucho para en el futuro, desde luego, tener una base mejor para hacer otro proyecto. O sea, yo creo que cuando empezamos Garós, una de las cosas que nosotros pensábamos que teníamos un punto fuerte nuestro era la capacidad de acercarnos a pymes, ¿vale? O sea, pensábamos que eso era algo que podíamos hacer bien. Y yo creo que eso, pues oye, con este proyecto ha quedado validado y que podemos exportar a otras estructuras, a otros mercados y tal, y utilizarlo. Yo creo que eso es interesante. Bien sea a través de una consolidación o bien sea a través de otro de plan estratégico. Pero sí, eso nos gusta. Pero bueno, pasamos a... Esperamos la pregunta final.
No lo han visto. Esta vez son dos Dos preguntas preguntas. finales. Es que siempre repito la misma matraquilla. Ningún invitado ha llegado al final de ningún vídeo, por lo tanto, ninguno. Y creo que ustedes no son la excepción. Entonces, vamos a disparar, que siempre hacemos, que es qué pregunta que nunca les hayan hecho les gustaría que le hicieran y responder en público. Pues es una pregunta para gente más famosa que nosotros, ¿no? Que le han dado muchas veces preguntas en público. Público, privado. A ver, No, o no, privado. O sea, sí, una sí. cosa que nunca te hayan preguntado que te gustaría que te preguntaran y responderla. Una cosa no de... Buena pregunta. Ya te digo, no, es que no estoy muy acostumbrado a que me hagan preguntas en público. Algo que nunca me habían preguntado. No sé. ¿Cómo convencí a Olga para hacer esto? Sí. Yo estaba pensando en mi mujer también. Las respuestas cortas porque es la mejor. Esta no tiene mucho más. Sí, sí. Pero quizá hubiera sido esa, ¿eh? Porque tenía mérito. Yo no sé si al revés hubiera funcionado. No. ¿Cómo convencieron? Ten en cuenta que este proyecto arranca con mi mujer, con Olga embarazada, Sí. a punto de dar a luz. Y la Y realmente, depositando. sí, y la tuya depositando. Entonces, Humillación. realmente, oficialmente, Felipe, que es mi hijo mayor, nació el 4 de agosto y nosotros fundamos Garos en septiembre. Entonces, en esa circunstancia, hubo que hacer esto y convencemos. Yo creo que es esa pregunta. ¿Cómo conseguiste convencer a Alba? No sé cómo lo hice. Sin que me echara de casa, porque es la mejor. ¿Qué pregunta me gustaría que responder en público y que nunca me hayan hecho, ¿no? No sé. La verdad es que no. Rasca en blanco. A mí cuando me la hicieron no respondí, o sea, no sabía. Pues sí que es verdad que los invitados siempre se y la consiguen responder, ¿sí o no? No, o sea, la verdad es que ahora mismo no se me ocurre. Eso no se me ocurre. Bueno, pues, ¿cómo convenciste tú a tu mujer? Yo a mi mujer la convencí. No, hombre, yo creo que a mí lo que me pasa es que bueno, pues que realmente me apetecía mucho un cambio, ¿vale? Luego mi mujer, yo tengo una gran ventaja, o sea, hemos dicho que somos muy amigos, mi mujer aprecia un montón a Pablo, eso es bastante importante. Y es su mujer. Tiene mucha confianza en él y eso, vamos, eso Ayuda. ayudó un montón. Pero luego, sí, la verdad es que te voy a decir que cuando le contamos sobre el proyecto de incineración de mascotas decía, pero no esté chalado. ¿Cómo se os ocurre esto? ¿Qué le ha dado Entonces, todo? espero que encontréis algo más pronto, ¿sabes? Porque eso no puede funcionar. Yo es que además venía rebotado de... Yo digamos que hice esto del trading de materias primas durante 6 años, luego hice un MBA, de ahí salí a McKinsey, estuve en McKinsey un par de años y ya había hecho un salto un poco un poco al vacío, porque de McKinsey me fui a una startup, Lemsy se llama, que era un proyecto muy bonito, pero que no terminó de salir bien, con lo cual ya venía de un intento que no había salido todo perfecto y era otra vez el ir ahí a una cosa que quizá no era lo más estable. Además, yo justo tenía otra oportunidad que hubiera sido más estable. Ahora, vamos, o sea, estoy muy contento de no haberla cogido, ¿no? Pero en ese momento pues quizá no era tan evidente. Y la verdad es que ella me apoyó un montón. A pesar de que tú podías ver en su cara que digo, Cuando te dijiste Olga, ella dijo, no estás viendo, pero no. No estás viendo esto que llora y come y que quiere cosas, ¿no? Pero oye, ella, aunque su cara no lo dijera, ella lo decía, ¿no? Oye, yo te apoyo, lánzate a hacer esto, ¿no? Yo creo que es lo que hay que hacer. Pero bueno, no sé. Sí, se me ha ocurrido una cosa ahora. No, es un tema que a mí me preocupa un poco por mis hijos, ¿vale? Yo tengo 3 hijos, la mayor todavía tiene 11 años, pero que sí que nunca he hablado en público, aunque es algo que opino mucho. Y es que es con respecto a la carrera, que digamos que muchas veces estamos un poco cosetados con los estudios que hemos hecho y con el impacto que puede tener en el futuro y tal y cual. Y yo estudié ingeniería, es verdad que me costó un montón, ¿vale? Me costó porque me lo pasé muy bien en la carrera, porque conocí a mucha gente, porque disfruté de la vida universitaria y porque es una carrera muy difícil que me costó y ya está, ¿no? O sea, realmente pues tenía que hacerlo. Pero no, lo que sí que querría responder a esa pregunta es que
que no importa tanto perder el tiempo en esos momentos, ¿no? Porque luego la vida es súper larga, te da oportunidades de cambiar, de probar cosas diferentes y que a mí si me preguntas a alguien si es muy importante cagarla o no o en los primeros años de carrera, es que no lo es. O sea, de hecho, es hasta bueno. O sea, el probar cosas, equivocarte, volver a empezar y dedicarle un buen tiempo a esos años primeros antes de lanzarte a hacer cosas, porque luego vas aprendiendo un poco de todo. Sí. Quedó guapísimo este podcast, ¿eh? A mí me ha gustado muchísimo. Bueno, Santi, bueno, Pablo, muchas nos lo gracias pasa bien. Sí, muchas gracias por el pasa bien. podcast. Y nada, esperemos que les guste y nos vemos en futuras entregas. Gracias, chicos. Gracias. Casi te desmonto el set antes del final, ¿eh?